presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones que en México no hay censura y reta a quienes la cuestionan a que digan cuáles son los casos de censura. Por otra parte, hemos visto una serie de demandas civiles por daño moral, también demandas por violencia política de género, que a juicio de quienes son perjudicados, de quienes son afectados por estas demandas, constituyen una forma de censura. ¿Cuál es realmente la situación en México en materia de censura? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Pedro Cárdenas. Él es oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19. Artículo 19, una organización de carácter internacional que se dedica pues, a proteger la libertad de expresión. Pedro Cárdenas, siempre es un gusto platicar con los representantes de Artículo 19. Cuéntanos, ¿realmente no hay censura en México? ¿Realmente lo que estamos viendo pues, son la defensa de derechos como el no tener violencia política de género? En este caso, Sergio, muchísimas gracias por el espacio para platicar. Tenemos que hablar que en México hay múltiples circunstancias donde todavía se constituye la censura. Por un lado, podemos hablar de una situación de violencia y agresiones que han vivido la prensa a lo largo ya de los últimos sexenios, es decir, es una Aunque el gobierno nos dice que esto es del crimen organizado y que ellos no son los responsables. Aunque el crimen organizado sea una parte de la violencia, de hecho, cuando hacemos el análisis de los casos documentados, año con año, administración con administración, identificamos que las autoridades son consistentemente el primer lugar que agrede a la prensa, sobre todo a nivel municipal y estatal. Estamos hablando de entre un 45 y 50% dependiendo del año, y esto nos dice que es un proceso sistemático, ¿no? Que es un proceso en donde a la prensa se le agrede desde el poder, que puede ser el poder público, el poder privado, o inclusive también pues puede ser también desde la delincuencia organizada, ¿no? Pero es un espacio donde la prensa está entre la espada y la pared, donde las agresiones pueden venir de cualquier lado. Y desafortunadamente son constantes, ¿no? Si vemos nuestro informe del año pasado, nosotros documentamos con periodistas, es decir, con cada víctima hicimos un proceso de documentación, que cada 14 horas había una agresión contra la prensa en el año 2024. ¿Agresión física? Física, digital o proceso legal iniciado contra ellos, ¿no? Cuando hablamos de agresiones lo hablamos desde una visión de seguridad integral, pero esto nos habla que cada 14 horas una persona periodista o medio de comunicación tiene que buscar protección de alguna manera, legal, digital o física. Pero sí son agresiones. A ver, yo recibo mentadas, amenazas constantemente en redes sociales, pero pues siempre he pensado que no son reales, que es más bien gente que está molesta con lo que yo escribo, lo que yo hablo. Pero me dicen que ustedes lo verifican con los periodistas para determinar que sí sea una agresión real. Así es. Nosotros el procedimiento de la metodología de documentación constituye en hablar con la víctima directa, solicitar, por ejemplo, capturas o video, fotografía cuando la haya. En el caso de que haya testimonios presentes en la agresión, también lo documentamos. Ahora, si bien desafortunadamente las redes sociales también se han vuelto un espacio donde todo el mundo dice lo que quiera. Y todo el mundo insulta, y todo el mundo amenaza. Insulta y ofende. Recordemos que los insultos y las ofensas pues no están categorizados como eso es. una Entonces, agresión, si alguien me mienta la madre, eso no es. Desafortunadamente. Si alguien me amenaza con que me va a matar y me dice, y conozco tu casa y conozco tus hijos, eso sí es. Eso es una amenaza. Nosotros tenemos 18 categorías de agresiones que documentamos, donde hay desde discursos estigmatizantes desde el poder público hasta lo que estamos llamando pues, las agresiones letales, asesinatos y desapariciones. Discursos estigmatizantes desde el poder público. Esto haría al expresidente López Obrador culpable pues, en varios días de cada semana del sexenio pasado, ¿no? Por supuesto. Desafortunadamente, la administración pasada no reconoció la importancia de la prensa en una democracia. Hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que el gobierno tiene una obligación de tener un discurso público que promueva la pluralidad, la libertad de expresión, la discusión de temas inclusive incómodos o chocantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las autoridades. Y eso no se dio en la administración pasada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha generado ya un discurso donde inclusive hemos documentado casos de periodistas que por cubrir en las calles son agredidos físicamente ya por personas que les dicen... A mí me ha pasado en realidad, y eso es porque el expresidente López Obrador creo que es distinta a la presidenta Sheinbaum.
constantemente acicateaba y tildaba a los periodistas críticos de corruptos y de que, pues, sobre todo de corruptos, de fascistas, de no sé qué, tantas cosas. De vendidos y pagados. Y el tema es que es un discurso que ya rebotó para todos los partidos, ¿no? Si yo soy de Morena, digo que el PAN te está pagando. Si soy del PAN, digo que Morena te está pagando, ¿no? Esto ocurre a niveles locales, a niveles estatales. Ya no son solo las mañaneras a nivel federal. Ahora muchísimos gobernadores están teniendo sus propios programas o versiones de las mañaneras, ya sea semanales, ya sea cada 15 días, donde estamos viendo estos discursos que se repitan. ¿Qué opinan de situaciones como la de esta mujer de Sonora, Hermosillo, Carla Estrella, que fue de hecho sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política de género en contra de una diputada a la cual incluso se le ha conocido en redes sociales como dato protegido? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? No, sé que no era una periodista, una ciudadana. La libertad de expresión es un derecho de todas y todos, ¿no? Sean periodistas o no, y esto claramente fue un abuso de poder público en contra de una ciudadana, en contra de Carla. Nosotros emitimos hace un par de semanas un informe sobre acoso judicial en México, ¿no? Y el abuso de las leyes mexicanas para censurar. Este año ya documentamos 51 procesos, ¿no? Donde hablamos que 39 periodistas y 12 medios de comunicación tuvieron un proceso civil, penal, administrativo o electoral iniciado en su contra, donde se utilizan las leyes mexicanas para querer eliminar información, para querer bajar notas periodísticas o inclusive pues meramente como castigo, para exigir multas, para exigir disculpas públicas, como lo ha sido el caso de Carla. Y esto habla que la legislación está siendo utilizada de manera abusiva. Es importante resaltar que la administración, tanto federal como las estatales, tienen que actuar en sus normativas, eliminar aquellas leyes que estén siendo utilizadas exclusivamente para agredir y modificar aquellas leyes importantes, como las leyes de protección a las mujeres, las leyes de violencia de género, son para proteger un derecho sumamente importante de las mujeres a participar en la vida pública. No se debe de abusar de ese espacio. Al contrario, se tiene que seguir utilizando para que las mujeres puedan seguir creciendo en la vida pública. ¿Cómo ven el caso de Laida Sansores contra la publicación Tribuna de Campeche y contra su exdirector Jorge González, en que incluso en algún momento se le impidió al periódico ser publicado y al exdirector se le prohibió, de hecho, que pudiera ejercer el derecho de expresar sus puntos de vista? Incluso se les han establecido censores para que puedan ejercer censura previa. ¿Qué opinan ustedes? Es también un caso muy grave porque habla de dos procesos distintos. Por un lado, vemos que el equipo de Laida Sansores y el equipo de comunicación iniciaron varios procesos, civil, penal y electoral. Entonces estamos hablando de 3 procesos distintos iniciados. Por otro lado, estamos viendo que las medidas cautelares, que es lo que han interpuesto, es decir, son medidas que se supone que es para proteger a la víctima, lo cual debe ser una medida puntual, nada más en lo que se termina de investigar y se define si sí o no va a ser un proceso ya que se lleve más adelante a una sentencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son medidas cautelares que nunca se habían visto. No se había visto, no hay ni jurisprudencia, ni decisiones, ni un procedimiento previo donde el Poder Judicial se haya declarado a sí mismo: yo tengo el poder de estar revisando lo que un medio de comunicación va a publicar. Es censura previa. Tengo entendido que eso ni siquiera es constitucional, ¿o sí? Es anticonstitucional y es contrario a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vemos las demandas por difamación o por daño moral. El caso, por ejemplo, de Pío López Obrador y Carlos Loret, y también el programa o la plataforma Latinos. Lo que dice Pío López Obrador es que se le afectó en su reputación y está pidiendo 200 millones de pesos de Carlos Loret, 200 millones de pesos del medio, por haber exhibido un video que claramente existió y que finalmente judicialmente no procedió, pues porque era un video que había sido editado. Pero, en todo caso, quienes tenían el video original no quisieron someterlo y no se presentaron a declarar. Hay que recordar 2 cosas. Los periodistas en sus investigaciones lo que están haciendo es sacar a público temas de interés público. A la ciudadanía es un derecho, nos interesa saber lo que ustedes hacen, lo que ustedes publican. Es decir, la entrega de sobres con dinero que estarían prohibidos a un partido político sería de interés público. Es de interés público, ¿no? Entonces, ese es el primer punto.
El segundo es que un proceso que esté exigiendo 400 millones en conjunto, es lo que podemos llamar un litigio estratégico contra la participación pública. En inglés le llaman SLAPS. Básicamente es una estrategia donde se da un mensaje tan contundente, ¿no?, de que cualquiera que hable de este tema tendrá un costo muy alto que pagar. Nadie puede pagar 400 millones de pesos. Aunque sea el costo de los abogados, porque muchos periodistas no tienen dinero para pagarle a un abogado. Por supuesto, los procesos judiciales muchas veces ni siquiera tienen una intención de ganar. A veces los procesos judiciales iniciados es meramente un mensaje donde ya se está quitando recursos humanos, tiempo, dinero, porque ya no puede estar uno publicando notas, tiene que estar teniendo reuniones con los abogados, juntarse, discutir qué está pasando, cuál va a ser la estrategia legal, o a veces, pues, pagar abogados, ¿no? Esto ya es un recurso que muchos medios de comunicación, sobre todo medios independientes, periodistas independientes, no tienen la capacidad. Cuando la presidenta dice no hay censura en México, ¿qué piensas tú y qué le dirías a la presidenta? Yo diría que la presidenta puede acceder a mucha información ya afuera, donde Artículo 19, muchísimas otras organizaciones y medios de comunicación hemos estado documentando detalladamente cuáles son las situaciones graves. No significa que Claudia Sheinbaum ella esté censurando, significa que hay censura en México por otros actores y que ella, como titular del Ejecutivo Federal, lo que debe hacer es reconocer esta situación y empezar a trabajar para terminarla. Ahora ella tiene una actitud más positiva. López Obrador, a mí me citó en su conferencia 80 y tantas veces, casi siempre con insultos. Claudia Sheinbaum me ha citado creo que 1 o 2 veces nada más y con discrepancias, lo cual me parece que es legítimo. ¿Ves un cambio de actitud entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? Aunque sin duda alguna hay un cambio discursivo y ya no estamos teniendo, pues ahora sí que intimidaciones prácticamente diarias en las mañaneras, sí todavía hace falta seguir trabajando para la apertura del espacio público. Es decir, la participación democrática no se limita nada más a te escucho en campaña 6 años, toma la elección y 6 años después nos volvemos a hablar, ¿no? La participación de una vida democrática es continua, es constante, es reunirse con las víctimas de desaparición, es reunirse con periodistas, es reunirse con familiares de periodistas asesinados, es reunirse con organizaciones de sociedad civil. La democracia es continua, es constante y eso es algo que con mucho gusto hemos estado empujando y siempre hemos querido hacer. No, en ningún momento hemos cerrado la puerta al diálogo con las autoridades y creo que ninguna organización de sociedad civil lo ha hecho. Creo que no hay país perfecto en el mundo, pero ¿cuáles serían los países en donde hay un mayor respeto a la libertad de expresión? Por supuesto, no depende de cómo se vaya midiendo. Por un lado, en términos legislativos, sí podemos encontrar que hay países que tienen pues, mejor protección. En América Latina, el sistema interamericano nos da bastantes protecciones a la libertad de expresión, a los periodistas. Europa tiene un sistema de derechos humanos robusto. Sin embargo, todo depende siempre del liderazgo. En Europa estamos viendo, por ejemplo, ahora momentos de represión a las protestas pro-Palestina, que son situaciones bastante críticas. Estados Unidos, sin duda alguna, está teniendo un decaimiento democrático constante. Y era un país que se consideraba ejemplar en materia de derechos humanos y de libertad de expresión, pero ya no lo es, ¿verdad? Sin duda alguna, el Ejecutivo Federal ha dado un vuelco tan grande que prácticamente está tumbando, ¿no?, los sistemas de protección que pudieran haber de los propios derechos de la población norteamericana, ¿no? Entonces, no podemos hablar de efectivamente ningún país perfecto. Lo que sí podemos decir en temas, por ejemplo, de asesinatos a periodistas, fuera de el caso de los territorios ocupados de Palestina e Israel, México se mantiene constantemente como uno de los países con más periodistas asesinados. Tan solo este año ya hemos documentado 6 casos, ¿no? Entonces, si bien no estamos a los números de los países en guerra, gracias a Dios, y esperemos que nunca llegue a eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que México, sin tener una guerra declarada, lleva ya 3 administraciones constantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, tanto de Calderón, que fueron 48 asesinados, como Enrique Peña Nieto y Obrador, que fueron 47 cada uno, estamos hablando de números inauditos. Recordemos que debe ser 0. Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19. Gracias por esta plática. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa. Se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.